Muy buenas noches, gracias a todas las personas que se han dado el tiempo y que nos acompañan en este espacio con Alejandro Nató. Alejandro Nató es un especialista en conflictos políticos, lleva años trabajando en Latinoamérica, también en Bolivia. Entonces, damos la bienvenida a Alejandro. Alejandro, tuyo los micrófonos. Bueno, Rubén, te agradezco mucho la posibilidad que me están dando de compartir este espacio con todos ustedes. Lindo ver algunos amigos aquí, la verdad que por los nombres hay muchas personas que ya me son más que familiares. Entonces me siento como en casa. Quiero agradecer mucho esta posibilidad que verdaderamente tenemos de compartir ideas, pensamientos, reflexiones alrededor del campo social, comunitario. Y bueno, y que me hayan convocado a mí también es un privilegio. Eso es lo que siento. Siento el privilegio de poder estar. Y todo lo que sea poder estar en Bolivia, para mí, muchos no saben, pero es un país en el cual he vivido 6 años y quiero mucho esa etapa de mi vida, la tengo muy presente y sigo yendo a Bolivia, sigo yendo permanentemente. Eh, Me siento parte de, de Bolivia como si fuera mi segundo país. Así que bueno, gracias gracias por el convite y si les parece bien, le Gracias, pedimos Alejandro. Pedirles a a las personas Raimundo tienen el micrófono abierto que lo cierren, por favor. si puede cerrar el micrófono y empezamos a conversar. Gracias. Sí. No, Bienvenido, Alejandro. Gracias por aceptar la invitación con el tema la mediación comunitaria y su poder transformador. Dale, Alejandro. bueno, yo voy a partir de algunas ideas fuerza para poder conversar con ustedes. La primera es, ¿cuál es el estado del Estado? ¿Cuál es el estado de ciudadanía? ¿Cuál es el estado de democracia? Y en función de estas características, después vamos a ver qué rol cumple la mediación dentro de lo que puede llegar a ser la democracia local, pero también pensada en cuanto a la dinámica de los macroconflictos, no solo de los microconflictos. Entonces, yo empezaría diciendo que difícilmente podamos pensar en algún instrumento de pacificación social cuando en verdad no lo insertamos, no lo situamos no lo aterrizamos dentro de lo que puede llegar a ser las dinámicas sociales donde se expresa la sociedad. Y aquí es donde quisiera empezar con esto del Estado del Estado, porque el Estado tiene la característica de poder encontrarse con una permeabilidad permanente desde lo que es la erosión que se genera desde lo que es el mundo del sistema financiero, la financiarización, los endeudamientos de nuestros países, cómo están nuestros presupuestos, cómo a partir de cómo se encuentran nuestros presupuestos, cómo se apocan los presupuestos por el endeudamiento, lógicamente, por los empréstitos que toman nuestros estados. Bueno, y aquí sí, indudablemente, esto genera que, que al apocarse los presupuestos no se puedan cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales. No sea tan fácil asumir las responsabilidades propias del Estado. Entonces el Estado asume que es el garante de los derechos humanos, pero después no tiene con qué garantizar esos derechos. Tenemos realidades que afectan también dentro de lo que es el Estado del Estado, que son economías paralelas, que es la economía del crimen, la economía del mundo narco, la economía de lo que puede llegar a ser el lavado de dinero, la economía de las armas. Esto existe. En Latinoamérica lo vemos en todos los países, que hay una economía paralela a la economía tradicional, que hay una gran informalidad desde el punto de vista de cómo son las prácticas
de consumo, y esto hace también que merme mucho el presupuesto de los estados. Entonces yo puedo tener derechos, derecho a vivienda digna, derecho a, a determinado tipo de servicios, y después me dicen, no hay recursos para vos. Bueno, que no haya recursos para mí no implica mucho, pero que no haya recursos para aquellos que sienten tener un derecho y no lo pueden materializar, es simplemente algo para discutir. Yo siempre digo, bueno, hay que pensar en clave de asíntota, ¿no? Esto de una línea que se junta con otra y que no se toca. Y en este sentido lo pienso como una curva que representa la ley y que para un lado es el no reconocimiento de derechos y para el otro sí están los derechos humanos, las aspiraciones sociales, la dignidad de las personas, los derechos humanos de las tres generaciones, las primera, segunda y tercera, que son las primarias, ¿no? Los derechos civiles y políticos, los derechos sociales y los derechos colectivos, bueno, esas tres generaciones de derechos. Y, y digo, bueno, todo esto es aspiracional porque si una línea que va para un lado y la encuentro emparentada con lo que puede llegar a ser todo lo bueno que puede tener. María, si podés con el micrófono te voy a agradecer. Y hay un lugar que sería muy bueno que pasen las cosas, bueno, está bien, pero la verdad que hoy la ley como tal no representa la garantía del orden. Porque así como puede haber en esta curva algo que se va hacia esas aspiraciones de los derechos, bueno, también tenemos esta curva que va hacia un lugar donde es el no reconocimiento de los derechos. Entonces tenemos discursos del odio, desde el poder, pujas inconducentes dentro de las mismas dinámicas políticas del poder, la cancelación del otro, la búsqueda de la justicia por la mano propia, y empieza a haber también nuevas territorialidades en las diferentes, en los diferentes espacios sociales que perforan también al Estado de abajo hacia arriba, porque cuando las capacidades de asimilación de la demanda del Estado no está predispuesta para lo social, y hay nuevas prácticas sociales que tienden a conseguir también algo que puede llegar a ser aspiracional de la justicia de la gente. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de mediación la tenemos que enmarcar, desde dónde hablamos, cómo la posicionamos con el Estado que tenemos. Claro que ese Estado que está erosionado por arriba, por la financiarización y a su vez con demandas y clivajes que no son asimilados en las agendas del Estado. Nuevos actores sociales, minorías intensas, es un hombro con hombro circunstancial que se juntan por una causa determinada. Bueno, esto también hace que eh, muchas veces las agendas son algo distinto. Por ejemplo, para hablar de Bolivia, vamos a poner dos ejes troncales del partido de gobierno. Y uno es la nacionalización de los hidrocarburos, el otro es la reforma agraria. Claro, pero eso fue al comienzo del primer gobierno del MAS. A medida que pasó el tiempo, eso no dejó de ser parte de las agendas importantes del poder, pero también aparecieron nuevos actores que reclaman determinado tipo de cosas y quizá en la agenda pública eso no fue incorporado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? No es una crítica al gobierno, sino simplemente quiero decir que según dónde pone el oído el que gobierna, también va a tener que ver con dónde despliega políticas públicas. Y hay demandas insatisfechas sectoriales que no hacen pie sobre lo que es la agenda pública. Bueno, esto se transforma en clave de conflicto. Entonces, sectores miniaturizados que expresan demandas no asimiladas, perforan al Estado de abajo para arriba también. Nuevos actores sociales, como las minorías intensas, más allá de las minorías activas, perforan al Estado de abajo para arriba. Y después tenemos que ver el estado de ciudadanía. O sea, así como vemos el estado del Estado, tenemos que abordar el estado de ciudadanía. ¿Cómo está
la ciudadanía social, política, digital, urbana, las diferentes ciudadanías. Y yo particularmente creo que hay una brecha enorme entre unas y otras y que al mismo tiempo la sociedad dual como tal hace que el incluido y el excluido tengan diferencias que hasta son culturales, pero digo, no me voy a meter con la cultura en este caso particular, pero sí me voy a meter indudablemente con lo que puede llegar hacer la lógica de las relaciones con el consumo por un lado, con los accesos a los derechos por el otro, y al mismo tiempo con dinámicas donde la igualdad es solo una aspiración. O sea, puede haber igualdad de oportunidades en algunas circunstancias, pero igualdad de posiciones es imposible que lo haya. Entonces, esto también juega fuertemente en clave de conflicto, porque hay barreras de invisibilidad que nos ponemos los unos a los otros, hay personas que no quieren toparse con el otro. La diversidad misma genera, y acá la veo a Verónica Pacheco, que es antropóloga, y seguramente podría profundizar mucho más lo que voy a decir ahora, pero la diversidad misma genera un hiato en el cual hay personas que están absolutamente fuera de lo que es el circuito de otras. Hay gente que no quiere ni ver al otro, ni toparse con el otro, y que le pida al Estado que le saque al otro de encima, que le exige al Estado, entre otras tantas cosas, la policialización, mayor tipo de control. ¿Por qué? Y porque hay determinado tipo de personas que están con estereotipos, con, con estigmas, rótulos, que generan verdaderamente el contacto a distancia, es la materialización de la diferencia. Y ese contacto a distancia, que es la materialización de la diferencia, vamos a poner barreras fácticas y barreras invisibles de relación entre los unos y los otros. O sea, barreras fácticas porque se levantan muros y barreras invisibles porque hay muros que levantamos, aunque no, no queremos ver la pobreza, entonces nos vamos a vivir a barrios cerrados, no queremos convivir con el otro, entonces, bueno, prefiero ni salir a la calle o si salgo, salgo lo suficientemente amiantado, alquitranado para no cruzarme con nadie. O sea que esto altera los flujos. Y los flujos que se alteran en las ciudades, no se alteran en lugares de no encuentro, se alteran en los lugares del encuentro. Entonces hay lugares que son exclusivos y excluyentes, que terminan siendo no lugares, porque son todos más o menos parecidos, todos controlados, todo para gente que tiene el nivel de consumo. Claro, y el otro queda afuera. Ahora, el que queda afuera o puja por entrar en clave de conflicto? ¿Están afuera del todo del sistema o también están dentro del sistema y hacen todo lo que pueden para cobrar visibilidad, presencia a través del conflicto? Entonces, yo para entrar a hablar de mediación, primero tengo que hablar de conflicto. Y el conflicto, estas tensiones y fricciones que se generan entre nosotros mismos a partir de cómo somos, por un lado, en cuanto a nuestras configuraciones culturales que nos llevan a prácticas sociales, no puedo dejar de ver que entre nosotros mismos ese contacto de distancia que antes hacía mención en cuanto a la materialidad de la fragmentación social urbana, lo voy a llevar al contacto de distancia de la diversidad. Entonces aquí es donde pongo algo que me parece que es fundamental, que tiene que ver con esto de convivimos o coexistimos, esto que también trae Carlos Jiménez generalmente que es un antropólogo español que, que lo trajo hace mucho tiempo al mundo de la mediación y todos nos quedamos pensando alrededor del tema. ¿Hay más cánones de convivencia o de coexistencia? O sea, de convivencia es que todos estamos viviendo de algún modo, compartiendo cosas, y de coexistencia que cada quien vive en su mundo. Y los mundos no se encuentran. Claro que en algún lado se encuentran los mundos que no se encuentran. Y cuando se encuentra en clave de conflicto también. A mí me pasa que yo trabajo mucho en lo social y estuvimos haciendo unos operativos en escuelas de barrios muy, muy
muy carenciados. Y las maestras nos decían que detrás de los niños no hay familia. No hay familia, no, no. Lo justificaban diciendo son padres jóvenes, pero a su vez se separaron, a su vez consumen sustancias, a su vez aparece un novio que abusa de los chicos, a su vez y empiezan a contarte todos los problemas que tienen adentro del hogar, con la violencia intrafamiliar que hay, y vos decís, bueno, todo aquello que se pensó en algún momento en nombre de eso que decía anteriormente, pensando en una asíntota, en eso que tiene que ver con una curva que va hacia una regla y que no se toca nunca, en lo aspiracional, hacia lo que podría llegar a ser lo idílico, la felicidad, los derechos, la dignidad, los derechos humanos, y quizá vaya para el otro lado esa asíntota, porque tiene que ver no solo con lógicas de construcción de justicia, sino también del Estado social. No es solo porque hay antiderechos dentro del campo o no hay derecho a accesos dentro de lo que puede llegar a ser el campo de el otro lado de lo que es lo aspiracional, sino que también hay, bueno, una aspiración de poder vivir o sobrevivir a la lógica que te toca. Entonces, cada quien nació en un lugar y quizás fue aleatorio a donde nació. Dependemos de un espermatozoide y de un óvulo para definir a dónde estamos. Y si te tocó en Latinoamérica tener un lugar determinado dentro de la estructura social, hoy mucha movilidad ascendente no hay. No hay. Entonces, a partir de aquí también está la puja por la sobrevivencia. Y esto indudablemente hace a la cuestión social también. El capitalismo se estiró a partir de la pandemia, se hizo más cruel y menos humanitario. Esto es que las variables económicas no son muy tangibles, las estructuras económicas, empezó a haber inflación en casi todos nuestros países, eh, mermó la capacidad adquisitiva de las personas, mermó la capacidad de trabajo de muchas personas y esto también genera conflicto, no hay duda que genera conflicto. Genera desazón, genera bronca. Y entonces hoy podemos decir que las personas tienen mecha corta y que lo que antes era una acción que traía una reacción, y esto era con la misma intensidad, es la segunda regla de Newton, hoy la segunda regla de Newton no se cumple. Porque de una acción puede venir una reacción totalmente inusitada, totalmente inesperada, con mucha más intensidad y con mucha más violencia que la que fue la propia acción. Y uno dice, esto no es desproporcionado, es inusual, pero es. Y entonces a partir de lo que uno dice es, el estado de la ciudadanía indudablemente pesa al momento de pensar los conflictos. Y después el estado de la democracia, así como vimos el estado del Estado, el estado de la ciudadanía, el estado de democracia. Nuestras democracias languidecen en materia de debilidad institucional. O sea, las debilidades institucionales cada vez son más visibles. Y esto tiene que ver no solo con las violencias y las desigualdades que cruzan a las sociedades, y que las cruzan de modo fuerte, ¿no? De modo presente, sino eh, lo notamos en casi todos nuestros gobiernos. Autogolpe, golpes, cierre de congresos, la no elección del defensor del pueblo en mi país, bueno, 15 años sin defensor del pueblo en la Argentina y no pasa nada, pero yo voy a otros países y veo que en Perú pretendieron cerrar el Congreso varias veces, que se le fue todas las variables económicas de las manos, que en Bolivia hay una serie de turbulencias político-económicas que obedecen también a dinámicas de relación en la misma lógica del partido del poder por un lado, pero obedece también a la misma relación que existe dentro de lo que puede llegar a ser los flujos de los movimientos sociales que cada vez generan mayor tipo de presencia
un norte, sin un norte. Cuando digo sin un norte, después si quieren nos explayamos con respecto a esto. No hay una conducción efectiva que pueda decir hacia allá vamos, y entonces cada quien va tomando medidas fragmentadas, inconexas, que no tienen una articulación entre sí y que no se sabe bien cuál es el objetivo, porque ni siquiera tienen muy claro, sí lo tienen los movimientos, cuál es el objetivo, pero no tienen muy claro cuál va a ser el destino de tanto despliegue, a partir también de la reacción que existe en la no asimilación de esa demanda. Bueno, verdaderamente yo traigo esto porque creo que si voy a Brasil, las pujas de poder son cada vez más grandes, pero podría llegar a decir, está más ordenado porque hay un sistema de poder mucho más fuerte desde lo que puede llegar a ser también la conciencia empresaria, pero en los demás países no hay mucha conciencia empresaria y no contribuyen con esto, de poder pensar un país que vaya más allá de quién gobierna, o sea, que haya lineamientos estructurados que digan, bueno, esto puede trascender la lógica del gobierno. Gobierne quien gobierne, esto está, esto es un piso, que esto pasa en Uruguay, no pasa en otros países. Esto pasa en Uruguay. Y después las nuevas derechas que arremeten sobre el poder con pretensiones que son ajenas a lo que puede llegar a ser el cuidar las instituciones. Entonces las mismas derechas son las que te transgreden toda la línea institucional. Esto es Trump rompiendo las reglas de juego y entrando al Capitolio con actores sociales que van a romper todo o anunciando que en una elección viene un fraude y cuidado, que si llega a haber un fraude, lo que puede pasar en ese país. Digo, todo esto con una réplica de Bolsonaro, con una réplica de Milei en cuanto a la práctica y después con muchas izquierdas en el poder creyendo que gobiernan y no gobernando, porque gobiernan las derechas en el poder fáctico. Todo esto lo traigo para poder hablar de mediación, porque si no, Alejandro, sí, Alejandro, nos das un contexto donde nos muestras un poco el tema político, económico, social, cultural, diverso, y también nos preguntas, ¿coexistimos o convivimos? ¿No? Un poco para poder ver en realidad en qué estamos entre estas diferencias que hay, producto del estrato social, las clases sociales y demás, las propias economías. Nos hablas del modelo económico, del poder de izquierdas, de derechas, pero nos estás mostrando un poco cómo estos intereses están en juego y cómo estos intereses van configurando determinado contexto social que de alguna manera configura la relación entre las personas, la relación mía con un colega, la relación mía con el gerente de la empresa, etcétera, etcétera. Quiero entender que nos estás mostrando que en este contexto es en el que la mediación va a desarrollarse o desde ahí nos vas a dar tu sí, enfoque. sí, te agradezco esta interpretación que haces de todo lo que dije y al mismo tiempo el resumen y bueno, y te agradezco tu enfoque también porque no solo sintetizás, sino también aclarás. Eh, lo que quiero traer con esto es que nosotros pensamos la mediación en algún momento, hace 30 años atrás, para otro tipo de sociedad que la que tenemos hoy. Voy a partir de ahí. Y entonces vinieron modelos de mediación que eran enlatados, de Harvard, el circular narrativo, el modelo transformador, y con esos modelos aprendimos, que fueron maquetas que nosotros las fuimos deconstruyendo para reconstruir a la mediación como un espacio más transformador, como un espacio de emancipación, como un espacio que pudiera servir para dinamizar las lógicas de la gobernanza y al mismo tiempo, bueno, ser funcionales con las lógicas de las gobernanzas. Sé que la mediación, primero el sistema judicial trató de sacarse temas de encima y le pidió a la mediación que le sacara temas de encima. Esto es que se encontró atiborrado de trabajo y dijo, bueno, bienvenida sea la mediación en muchos lugares, o la conciliación en muchos lugares. Y entonces allí
le abrieron las puertas desde una lógica de política pública, de dar dinero, de posicionar el tema. Aparecieron los cooperantes internacionales también a apoyar el campo dialógico desde una concepción democrática. Claro, que todo tenía que ver con la gobernabilidad del sistema. Pero cuando el sistema se transforma en su propio enemigo, que es a eso lo que me refería cuando hice esta introducción contextualizada y pretendía hacerla situada. Cuando el sistema rompe las reglas de juego, la pregunta es, si vos operás en conflictos sociales, por ejemplo, pienso en la Defensoría del Pueblo o en la Iglesia o en aquellos que en algún momento se ocuparon de los conflictos sociales de Bolivia, por ejemplo. Hoy también se tiene que replantear para qué están haciendo ese trabajo. O sea, ¿sirven los espacios dialógicos para canalizar espacios de integración, puentes de integración, túneles de comprensión? Cuando en verdad es el mismo sistema que está detonándose en lógicas de implosión. Entonces, aquí es donde vengo a problematizar el campo de nuestra acción y decir, bueno, todo aquello que antes nos servía, hoy yo creo que hay que pensar de nuevo lo nuevo. Porque así también quiero pensar el mundo de la mediación comunitaria, como me traías al principio vos, como un espacio de transformación, porque digo, yo sigo pensando que el instrumento para alcanzar el equilibrio entre la diferencia y la igualdad siguen siendo los derechos humanos. Pero claro, yo los derechos humanos en la asíntota la ponía de este lado de acá, pero muchos se van para este lado de acá, en la lógica de los antiderechos, pero también con lógicas de construcción de justicia, con lógicas aspiracionales a poder formar parte de lo contrafáctico. Y a veces es el mismo poder que transgrede la ley y se viene para este lado. Entonces, cuando el poder político genera implosiones múltiples, debilita las instituciones, a mí me parece que trabajar para la gobernabilidad del sistema es un contrasentido, porque ahí sí es donde decir, bueno, yo tengo que trabajar para las personas, no para la gobernabilidad del sistema. Y el trabajar para las personas implica el entender cómo están las personas y salir de lo que en algún momento fue una mediación pensada para aquellos que estaban todos bien, porque si no estamos pensando en una mediación de clase, porque nos traspolaron modelos que era, bueno, charlemos entre nosotros, busquemos un acuerdo, busquemos una salida, el diálogo nos da, pero hoy hablar de diálogo para muchos es mala palabra. Hoy hablar de derechos humanos crespa a la gente. Dice, derechos humanos, puertas giratorias, los derechos son para los delincuentes, se ocupan de aquellas personas que verdaderamente no, están fuera del marco de la ley, yo que pago impuestos no te... O sea, hay una contranarrativa muy fuerte y una puja muy fuerte de sentido en esta etapa, en la cual tenemos que volver a redefinir cada una de las cosas que decimos. Entonces, algunas nominalidades incluso fueron tomadas, fueron cooptadas por el propio poder de la financiarización, o sea, vino el Banco Interamericano de Desarrollo, vino el Fondo Monetario Internacional, y se apropiaron de esas palabras que eran del campo de la mediación. Paz social, tranquilidad, sustentabilidad, sostenibilidad. Bueno, todo esto que lo teníamos a boca de jarro en el campo de la mediación, hoy en día también lo tenemos que revisar. ¿Por qué lo estoy problematizando tanto, tanto, tanto? Porque ustedes dirán, eh, hasta dónde quiere llegar con correr el muro y decir, bueno, ¿por qué no pensamos de vuelta la mediación? Porque proporcionar fundamentos conceptuales para la comprensión de un nuevo humanismo requiere verdaderamente comprender el cuadro de situación que tenemos. Hay que hacer un diagnóstico de situación. Si no, seguimos pensando dentro de una lata que no tiene nada que ver con lo que está pasando.
Y quiero que saquemos la cabeza de la lata, esto de trabajamos para aliviarle el sistema, trabajamos para sacarle trabajo al Poder Judicial, trabajamos para descomprimir los conflictos en un barrio porque de ese modo garantizamos que los alcaldes puedan gobernar mejor, trabajamos para sacar los conflictos de la calle. No, miren, de ese modo somos funcionales a una dinámica de poder que nada tiene que ver con lo que es la relación con lo social, porque digo, en la democracia también la participación ciudadana cada vez está más relegada. Y yo concibo la mediación comunitaria como una instancia, primero. Primero como una instancia, no como un proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es juntar a las partes, buscar diálogo y a partir de allí buscar un entendimiento. No, no. No, creo que es una instancia que uno va a formar dentro de la estructura democrática para poder generar un espacio de participación ciudadana. Y que ese espacio de participación ciudadana sirva para comprendernos más y para poder atender también demandas insatisfechas sociales. Entonces, estas demandas insatisfechas que quizás no son asimiladas por el Estado, la mediación también tiene que servir para generar esos puentes con el Estado, para abrir esa puerta que no está abierta por parte del Estado. No es que a mí me manda el Estado para estar entre las partes, aunque me pague el Estado. Porque digo, si algún municipio quiere generar centros de conciliación o de mediación en el territorio, en buena hora. Pero eso también me obliga a, desde la ética, saber para quién trabajo. Yo no soy un funcionario más que está al servicio de, eh, El le voy a alcalde poner en entre comillas, turno. le voy a poner entre comillas, sacar la gente de la calle. Saquen, a ver, yo sí fui funcionario, fui jefe de gabinete de la municipalidad. Y cuando teníamos lío ahí abajo, me decían siempre, sacame a la gente de la calle. Y yo iba y hablaba con los actores y todo lo demás, y era mi trabajo como jefe, pero era el jefe de gabinete de la municipalidad. Entonces, lógicamente, mi trabajo era sacar a la gente de la calle, ¿para qué? Para que no vengan los medios, para que no haya lío, para que no se vean los problemas. Y no era para canalizar, asimilar la demanda y al mismo tiempo buscar una respuesta. Era para que se vayan rápido. Bueno, digo, ¿cuánto de todo esto hay detrás de la mediación comunitaria y no lo hablamos? A esto te refieres cuando dices funcionar al sistema. Sí, sí, a esto digo, y también me voy para el Poder Judicial. ¿Cuánto de la mediación hay en el campo del Poder Judicial que incluso se fomenta, se da dinero y se pide que saquemos temas de encima? Yo estuve en Brasil, y esto ya lo conté en un par de charlas anteriores, pero quizá para ustedes no se lo he dicho. Yo estuve en Brasil con el presidente del Superior Tribunal de Justicia y dice, nosotros somos 200, eran 210 millones, en aquel momento ahora son 235. Somos 210 millones de habitantes y tenemos 100 millones de causas. Está tan atestado de trabajo el sistema que tiene que venir la mediación a sacarnos temas, a despresurizar el sistema. Bueno, y ahí yo digo, bueno, está bien, pero ustedes quieren a los mediadores como funcionales al sistema de ustedes. O sea, ahí está bien dicho, sistemas alternativos de resolución de conflictos, porque la centralidad es el Poder Judicial y pide que te saquen temas de encima. Pero la mediación no tiene que ser alternativa, tiene que ser complementaria, tiene que ser una puerta de entrada de los conflictos en una etapa temprana, en las etapas de latencia, en las etapas de emergencia o en las etapas de relatencia, porque los conflictos que desescalan muchas veces se quedan allí esperando reaparecer. Y cuidado que cuando reaparecen porque desescalaron con violencia, recrudecen, o sea, crecen con más intensidad. Entonces, todo esto que estoy trayendo aquí, creo que estamos interpelados, quienes trabajamos desde hace mucho tiempo con la mediación, a decir, bueno, ¿por qué no repensar algunas cuestiones que tienen que ver con nosotros? Yo quiero mostrar algunas cosas que vienen al caso. A ver, permítanme 2 minutos. 2 minutos que quiero compartir algo. Dale, Si puedo. Alejandro, estás habilitado. Eso. Gracias. Bueno,
Yo quiero compartir simplemente, bueno, algunas imágenes que tienen que ver, que los que están afuera no están afuera, pujan por entrar en clave de conflicto, les dije antes, y de hecho van a hacer todo lo posible. Si tienen que romper la puerta para poder entrar, la van a romper, ¿eh? La van a romper. Pero por otro lado, yo quisiera simplemente decir que lo que pensábamos antes en el mundo de la mediación comunitaria, esto de el tratamiento del conflicto, y nos enseñaron muchas herramientas para el tratamiento del conflicto, poco tienen que ver con la raíz del conflicto. Muy poco tiene que ver con las causas raigales que le dan vida al conflicto. Entonces, ¿cómo puedo concebir? Y digo dos o tres cosas más y empezamos a conversar con los que están aquí. ¿Cómo puedo concebir que si yo quiero volver a pensar la mediación como un campo de emancipación, generando esos puentes de integración, esos túneles de comprensión, socavar muchos más túneles de comprensión que puentes, porque si no la gente no va a querer cruzar nunca un puente? Bueno, tengo que volver a pensar cómo hacer el tratamiento del conflicto. En ese tratamiento del conflicto, que es como una mesa de cuatro patas, también lleva otro tipo de lógica. El tratamiento es un 25%. Lo otro que hace la mediación comunitaria es prevención, educación para la convivencia, para la paz, fortalecimiento individual y comunitario. O sea, la pata del tratamiento también la tengo que revisar. Porque si no toco las causas raigales que dan vida al conflicto, difícilmente esté trabajando bien el conflicto. Y para eso, indudablemente, tengo que trazar caminos contrafácticos. No puedo caminar como venía caminando. Tengo que rehacer un camino. Y rehacer el camino es desde la idea universal, características universales, de universalizar lo que puede llegar a ser la comprensión. Porque hoy indudablemente, en la lógica de las violencias, que son densas y son de proximidad, yo necesito pensar que la mediación también me sirve para los sistemas violentos. Y antes me la descartaban dentro de la violencia, donde hay violencia. Y yo me pregunto, ¿dónde en lo social no hay violencia hoy en día? Entonces, tengo que volver a pensar cómo estructurar instrumentos de acción, pero también instrumentos de cómo trabajar. Cómo trabajar. Miren, hay algunas palabras que di ayer en una charla a operadores que hacen justicia restaurativa con niños en conflicto con la ley. Y yo les decía a esos operadores, miren, integrar duele. Integrar duele. Nosotros a veces en la mediación, la tranquila, esa que era una mediación de clase que nos habían enseñado hace tiempo, que era juntar las partes, hacerlos hablar y que salgan con un acuerdo, bueno, ahí no teníamos estos conflictos de la exclusión social, la dualidad, la no asimilación de la demanda por parte del Estado, el poder que cancela al otro, el poder que aparte genera cortinas de humo para poder tapar lo que verdaderamente está haciendo, la corrupción atravesando lógicas de poder. Yo creo que ha cambiado tanto todo el sistema político que a la mediación no la podés escindir de la política. Y la tenés que poner en un lugar donde pueda, en esos puentes de integración, generar puentes también con determinados sectores del Estado que tienen que dar respuesta, que tienen que abrir sus puertas para asimilar la demanda. Entonces ya no es un tema entre partes solamente, es un tema también de mediar entre los actores sociales y el Estado. Ahora, si a mí me va a pagar el Estado para hacer esto, yo tengo que tener muy claro, muy claro, muy claro el trabajar conmigo mismo por la ética, por la ética. Miren, yo trabajando en Bolivia, un amigo de Verónica Pacheco, que está acá, me dijo un día, yo me voy a trabajar para una minera. Claro, como sé tanto del tema de conflicto, voy a trabajar para la minera. No está mal, ¿eh? No está mal. Cada uno encuentra el lugar de trabajo donde lo encuentra. Esto como los periodistas. El periodista trabaja en un medio y no deja de ser periodista. Ahora, vos si trabajás para la minera, no vas a ser un mediador, vas a ser un funcionario de la minera en los conflictos. Pero el problema es que no le dicen eso a la gente, le dicen que son mediadores.
cuando trabajás con el Estado y para el Estado, también tenés que tener ese juego de roles. Mirá, yo, en verdad, a mí me paga el Estado, pero yo en este caso, éticamente, estoy parado acá y tengo este tipo de rol. Y es ahí donde digo, de vuelta, pensarnos a nosotros mismos. ¿Trabajamos para la gobernabilidad del sistema o trabajamos para las personas? Y si trabajamos para las personas, ¿estamos en condiciones de canalizar demanda? Vuelvo a este cuadro de situación y abro el juego para que conversemos entre nosotros. ¿Cuánto de lo que tengo que hacer tiene que ver con el fortalecimiento individual y comunitario de los actores? ¿Cuánto? Y no, pero cuando me enseñaron el modelo de mediación, yo sería, no, perdería imparcialidad si trabajo con los actores. Sí, pero la verdad es que es tal la asimetría hoy, que si yo a uno que está tan asimétrico no lo levanto para arriba, jamás voy a poder hablar de mediación. Ni siquiera puedo pensar una mediación en la simetría. Entonces, ¿alguien me tiene que empujar esto para arriba? Entonces, tengo que volver a pensar los equipos, tengo que ver qué rol cumple cada uno dentro de los equipos, tengo que volver a pensar la red. Y en esa lógica de red, ¿cómo hacemos para aquellos que verdaderamente requieren este fortalecimiento? Porque hoy los vulnerados, que son las mujeres, que son los niños, niñas adolescentes, que son los indígenas, que por ahí uno le dice las minorías y son mayoría en muchos países, pero las minorías por el lugar de discriminación que ocupan, que son las personas con discapacidad, y quizás pueden tener derechos, pero hoy vuelvo a la asíntota esa que donde decía, bueno, miren, miren que hoy los derechos van para el otro lado. Y muchas veces la justicia es funcional para que los derechos vayan para el otro lado y no para el lado de lo aspiracional, donde está el campo de los derechos humanos, donde están las 100 reglas de Brasilia para los accesos de las personas en situación de vulnerabilidad a la justicia. Y pensar el mundo idílico, en el mundo que vivimos, tampoco puedo. Entonces tengo que repensar el rol de la mediación. En cuánto tengo que desplegar como instancia en la mediación comunitaria para, no ya como proceso, sino como instancia, para trabajar mucho más en prevención, para trabajar mucho más en educación para la convivencia y la paz, y para hacer mucho más fortalecimiento individual y comunitario. Y para eso, indudablemente, tengo que pensarlo dentro de lo que puede llegar a ser ámbitos de instituciones proactivas. ¿Por qué lo digo esto? Porque las otras siguen formando parte de una quietud pactada. Y cuidado que ahí también voy a poner la mediación comunitaria, ¿eh? En esa quietud pactada. Es aquí donde vengo a contraponerla ideológicamente la mediación comunitaria. Entonces digo, en esos ámbitos de intervención social, porque indudablemente la mediación comunitaria es una intervención social, no es un sistema prejudicial, sino es una intervención social, pensada como instancia, como lógica emancipatoria. Bueno, la tengo que pensar en un cambio a favor de los derechos de las personas. Y para eso tengo que gestar los espacios dialógicos. Y para eso tengo que ir a buscar los conflictos en la latencia. Y para eso tengo que trabajar con los actores sociales. Y para eso tengo que trabajar con los que están allí. Entonces, ¿cuánto más tengo que volver a pensar cómo la estoy haciendo? O si la tengo que hacer yo o la puede hacer cualquiera con herramientas para poder hacer algo en el campo de acción. Porque hoy en día a los conflictos hay que tomarlo en latencia y lo tiene que trabajar la gente que está allí. Y allí no está el mediador, ¿eh? Allí no está el mediador, el estar allí como categoría conceptual. Allí está el actor social. Entonces, ¿no deberé formar a muchos más actores sociales para que trabajen directamente los conflictos? En lo social, urbano, territorial, en vez de pensar en cómo capacito mediadores dentro de la estructura del funcionario mediador, si verdaderamente quiero trabajar en la mediación comunitaria y bien, no tendré que tomar el conflicto en la etapa prodrómica, en la etapa inicial del conflicto, cuando aparece la primera sintomatología del conflicto y no esperar que el conflicto escale a donde escala generalmente. Bueno, yo traigo todo esto para poder conversar con ustedes y primero quería problematizar, porque las culturas tienen sus procesos, tienen sus dinámicas,
pero hay algo que estamos siendo atravesados en toda América Latina, que si queremos trabajar con acción sin daño, o sea, maximizando nuestros recursos, minimizando los riesgos, conociendo el contexto, tenemos que trabajar con actores sociales. Y la mediación comunitaria es como que la tengo que pensar en la lógica de la polinización, que florezcan mil flores. Le tengo que dar elementos, yo diría, muchos mediadores para poder trabajar lo que es la causa radical del conflicto, donde está la identidad, la cultura, las cuestiones estructurales, las violencias, muchos mediadores, pero también mucha sensibilización a actores sociales para que puedan tomar los conflictos de manera temprana. Por eso hablo que el cambio tiene que estar hecho a favor de los derechos fundamentales, en instituciones Alejandro, con una lógica proactiva. Sí, Alejandro, cuando dices actores sociales, ¿a quiénes te refieres? yo me refiero a los dirigentes, miren, yo siempre pienso en lo urbano, y allí voy a decirle a los dirigentes vecinales, a aquellos que tienen una representación en un club de barrio, a aquellos que tienen un lugar de responsabilidad en una escuela, los que están en una sociedad de fomento, los que están en algún lugar que tienen relación directa con la gente. Bueno, pero si quieren después puedo dirimir, porque yo conozco mucho Bolivia y la leía cegada en un libro que dice que actores sociales son los comités cívicos también y problematiza. Y después los movimientos sociales que forman parte de... Digo, no quiero bolivianizar la charla. Está Quiero, bien, se entiende. quiero que entendamos que el actor social es el que está allí, es el que tiene los problemas todos los días, es el que está cerca del conflicto. Y creo que esa labor es una labor enorme que tenemos por delante, que es dotar de recursos a esas personas para que hagan algo con los conflictos, porque eh, Lederach tiene la figura del árbol, que Lederach, para los que no saben, es un conflictólogo que nos enseñó muchas cosas a todos los que trabajamos en conflicto, y dice, bueno, un árbol tiene el episodio, que es lo que vemos del árbol, y el epicentro, que es la raíz. Y dice, por lo general todos trabajan el episodio y se olvidan de trabajar el epicentro, que es donde yo decía que está la identidad, la cultura. Ahora, para mí con que me muevas la hojita del árbol me alcanza, porque ese conflicto, si pudiste mover la hojita del árbol, no tocaste la raíz, no tocaste el tronco, moviste la hojita del árbol y podés evitar que alguien mate a alguien hoy en día. Porque yo decía que una acción no es directamente proporcional con la reacción y que las cosas pasan de modo inusitado y pasan rápido, porque las violencias son densas y son de proximidad. Entonces necesito mucha gente que pueda tocar hojitas de árbol. Mucha gente que pueda tocar la hojita del árbol. No que me trabaje el árbol entero, porque para eso estamos los mediadores. Pero si voy a pensar en lo comunitario, creo que tenemos que salir a polinizar. Y que tenemos que no tenerle tanto miedo a la violencia, porque hoy violencias están en todos los conflictos. Hoy las violencias atraviesan a todos los conflictos. Por eso yo podría hablar, miren, tenemos que pensar en integralidad, tenemos que buscar lo mejor que tiene cada quien adentro para poder sacarlo y que cada quien dé lo mejor que tiene a pesar de, sí, pero cuidado, sí, pero cuidado. Antes que eso, tengo que reformatear. Antes que eso, tengo que problematizar. Y antes que eso, tengo que poder ver con un diagnóstico social diáfano el contexto en el cual estoy trabajando. Bueno, yo quería dejar todas estas ideas para que podamos conversar entre nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Abrimos a preguntas. Por favor, pueden levantar la mano, activar sus cámaras y hacer la pregunta directamente a Alejandro. Perdón, Rubén, no puedo Vamos. dar la mano. Dale, dale. Te escuchamos, Verónica. Gracias. Bueno, hola Ale, hola Rubén, ¿cómo están? Hola, Vero. Este, bueno, mi pregunta es la siguiente. Estabas hablando del tema de la ciudadanía y me hace pensar que para trabajar el tema de la mediación comunitaria hay que repensar en cómo se ha constituido la ciudadanía en el contexto en el que te encuentras, ¿no? Y, Total. y yo me pregunto, es decir, en Bolivia, bueno, es el caso que yo voy a poner, es
cómo hemos construido la ciudadanía. Realmente podemos hablar de ciudadanía y creo que ahí nos mete también al tema del epicentro, ¿no? Sí, Y creo que esto que dices de hablar, empezar a trabajar con los actores sociales es como también importante porque te da la oportunidad de reconocerlos como ciudadanos con derechos a participar, ¿no? Y creo que eso es que nos hemos centrado tanto en lo político que hemos dejado de lado estos espacios de participar, de participación de los ciudadanos, de los diversos ciudadanos. Entonces, no sé qué tú puedes decirme al respecto, si es importante repensar en el contexto en el que que cada uno esté, en cómo se ha constituido la ciudadanía, si podemos hablar de una ciudadanía como tal, ¿no? Y además una ciudadanía que ahorita tiene la digital, etcétera, etcétera, ¿no? Nos hace pensar que siempre está subordinada a temas de poder, subordinadas a temas de exclusión. Y entonces creo que abrir estos espacios que tú hablabas, Alejandro, son súper importantes porque también es como reconocer su participación como ciudadanos, aunque en términos de cumplimiento de derechos en necesidades básicas, etcétera, no estén ahí presentes, ¿no? Entonces, no sé si hay el no, repensar cómo perfecto, se perfecto. construye. Yo te entiendo todo y aparte quiero agregar simplemente. Gracias, gracias Vero. Gracias porque tenés una gran experiencia, hace más de 30 años que estás con esto. Gracias. Eh, yo creo que cuando hay polarización política, la lógica del antagonista, esto hace caldo de cultivo en lo social. Paranoia, desconfianza mutua, rencor, resentimiento, clima tenso, frágil, operaciones groseras, discursos del odio. Bueno, ¿cómo vos crees que eso no va a incidir en el estado de la ciudadanía? Y de incidir todo eso que afecta al otro, indudablemente, que hay una afección, donde uno podría decir que se profesan odios profundos entre los unos y los otros, ¿cómo vos creés que se puede coser fragmentos a partir de allí? Y creo que ahí la mediación comunitaria tiene mucho para hacer. Pero, claro, cuando vos planteás eh, el lugar que puede ocupar la mediación en esto, en la costura del fragmento, yo creo que tenemos que pensar mucho, mucho alrededor del campo de cómo incidir en el campo social, de cómo incidir en el tejido social. O sea, cómo lo que dice Edward Said acá, que él plantea algo tan lindo, dice, reproducir los fundamentos conceptuales para la comprensión de una nueva humanidad. Y yo ahí sí creo que nosotros podemos hacer un aporte sustancial, porque tenemos mucho para dar. Tenemos una pluralidad de formas para intervenir, tenemos una serie de instrumentos para trabajar lo social, pero tenemos que salir de la estética dominante de la confusión política, porque si nos quedamos ahí, somos parte de un mismo resorte. Yo antes dije funcionales al sistema, ahora quiero hablar de un resorte que te lleva para un lado y para el otro, pero siempre vuelve al mismo lugar. Entonces, quiero evitar esto para que engrosemos los márgenes de posibilidad y de capacidad de acción, pero tenemos que replantear nuestra modalidad de acción. Entonces, salir a trabajar en el campo de lo social es salir a trabajar con muchos otros. No de acá llegó el mediador y te pones la ropa del mediador y el conflicto, claro, porque los conflictos al mediador lo van a llamar cuando está súper escalado, como llaman a la Defensoría del Pueblo en conflicto. Vos, Vero, ahora estás en la Defensoría del Pueblo. Yo estoy en la Defensoría del Pueblo de Argentina, vos en la Defensoría del Pueblo de Bolivia. ¿Cuándo te llaman a un conflicto? ¿O cómo piden también que tomes partido? Esto lo quiero hablar porque no tengo ningún inconveniente de esto. ¿Cómo te exige cada quien, te quiere tironear, te quiere tupacamarizar para que tomes partido y posicionamiento político, en vez de tratar
de lograr componer algún sistema como para poder volver las cosas a un determinado lugar, que no sea el lugar del statu quo, sino que sea el lugar de la respuesta. Ahora, cualquiera que tiene que dar una respuesta no la quiere dar porque entra dentro de la grieta. Y la paranoia de dar una respuesta dice, ¿cómo me va a ver tal sector si yo doy una respuesta? Entonces está todo el mundo dentro de una licuadora que si no contribuís desde la mediación a que no se licue en la licuadora, y difícilmente salgan del lugar del estado de confort en el cual nadie le da respuesta a nadie, por temor a que alguien le endilgue, vos te estás posicionando con este o con el otro. Está tan sesgado el campo de acción política, que eso está trasladado a lo social. Entonces pareciera ser que el conflicto es multivectorial, que es todos contra todos. Y es allí donde yo creo que tenemos que empezar de vuelta y tenemos que empezar con la cultura social. Por eso yo hablaba de educación para la paz, educación para la convivencia. ¿Vos te acordás lo que hacían con Doña Anita, las campañas del bien común que tenía la Fundación Unir Bolivia? Sí, me ¿Ustedes se acuerdo. acuerdan de eso? Bueno, yo creo que hay que volver a esa fuente. O sea, ¿cómo hacemos para vivir juntos el día de mañana? ¿Cómo trabajamos con los niños de vuelta sobre valores que son fundamentales, que tienen que ver con esta lógica de, miren, al país lo vamos a sacar entre todos y tratando de tener algunas piezas del tablero por lo menos bien enmarcadas? Entonces creo que hay mucho para hacer con la mediación escolar, hay mucho para hacer con los niños en las escuelas, para la cultura de la paz, pero también hay que pensar en cómo trabajar sobre las dinámicas de la ruptura social que genera en el tejido social estas desconfianzas. ¿Y cómo construir confianza? Porque lo más importante, miren, en el campo dialógico lo más importante es confianza y tiempo. Confianza y tiempo. Entonces, cuando todos desconfían de todos, tengo que volver a reconstituir confianza. Entonces, ¿la mediación me sirve para reconstituir confianza? Sí. Ahora, no tendré que generar una plataforma, como dice Ledrach, una plataforma de actores donde todos pongamos un poquito cada uno para buscar este espacio común de la reconstitución de la confianza, más allá que haya implosiones desde el poder, más allá que pareciera que estuviéramos en una especie de guerra de incontinencias verbales donde cada quien pone noticias falsas, dice lo que quiere, insulta al otro. Bueno, tenemos una cultura que es no dialógica. ¿Podemos incidir sobre la cultura dialógica? Y ahora, ¿diálogo para qué? Esto también me tengo que preguntar. ¿Diálogo para qué? Porque si la gente cree que el diálogo es una mala palabra, algo pasó con el diálogo. ¿Saben qué pasó? El diálogo se lo utilizó como instrumental hacia la lógica del poder. Se lo instrumentalizó. Y así como dije que el Fondo Monetario Internacional, el BID, se apropió de algunas palabras, el poder se apropió del diálogo. Entonces se confrontó siempre y cuando se sentía un espacio de debilidad se dialogaba. O sea, a mayor nivel de debilidad, más diálogo. A mayor nivel de poder, más confrontación. Yo te impongo el poder. Entonces esta cultura, que no es la cultura democrática más sublime, es todo lo contrario, terminó erosionando la democracia. Entonces hay que volver a constituir valores y creo que la mediación es un espacio de constitución de valores también. Por eso yo mostraba las cuatro patas de la mesa y digo, el tratamiento del conflicto solo no es la mediación. Mediación es prevención, por eso hablé de trabajar con actores sociales, con los niños en las escuelas, con campañas distintas que tienen que ver con la cultura del diálogo, con la cultura del buen trato, con la cultura del bien común. Trabajar también en el fortalecimiento individual y comunitario de los actores para que esa lógica simétrica de poder vuelva a tener otro tipo de lugar. Volver a trabajar con un pensamiento de integralidad en relaciones de bonomía social. Por eso mostré también que adentro de cada quien hay una persona que tiene necesidad de hablar con el otro, pero hay que ir a buscar esa bonomía social. Hoy en día nadie quiere mostrarse ni solidario, ni empático, porque tiene miedo de ser endilgado y caer
más profundamente dentro de la grieta. Sí, no sé si te contesté, pero yo arranqué para donde quise ir y No, sí, sí, está perfecto. Más bien, muchas gracias porque sí, creo que es importante trabajar con otros públicos. Es que nos están haciendo creer que estamos muy encerrados en lo político, desde mi perspectiva, y estamos dejando de lado otros actores, otros temas, otras demandas, ¿no? Que no necesariamente están relacionados a lo político, ¿no? Entonces, quiero agradecerte, Ale, porque sí me ha encantado este tema que dices, el poder se ha apropiado del diálogo, y me quedo con esa frase porque encaja muy bien en todo lo que vamos a plantear en términos de diálogo. Gracias, Ale. no, a vos, Vero. Gracias y un gusto que estés acá. Gracias, Verónica. Gracias, Alejandro. Alejandro, ¿qué puedes recomendarnos para construir el tejido social? Si te he entendido bien, trabajar con los actores sociales, desarrollar capacidades en ellos, ellos están cerca de los conflictos. En este momento, en sala tenemos presentes directores también de unidades educativas y tenemos personas interesadas en fortalecer sus capacidades en la gestión de conflictos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes recomendar a aquellos que están dentro de una unidad educativa, dirigen una unidad educativa y profesores también, y a los que estamos trabajando ya en el área de conflicto? ¿Qué es lo que así para entenderlo de la manera más sencilla posible? Yo creo que hay que trabajar en la cultura social. Y trabajar en la cultura social implica no solo dotar de recursos para la acción en cualquier tipo de conflicto, sino también en el cambio de actitud. Eh, Trabajar la no discriminación, trabajar los temas de, bueno, cambiar el ojo clínico frente a lo que es la aporofobia y el maltrato en la desigualdad. Esto de que el pobre es una porquería. Digo, hay un sinnúmero de cosas que uno puede trabajar con los niños y con los actores sociales. Pero también ir a los clubes de barrio, también ir a los centros culturales, salir de esto que el mediador espera que le llegue el conflicto. Porque a nosotros nos enseñaron que, bueno, que nos golpean la puerta, que viene un conflicto y que trabajamos con el conflicto. Y yo creo que la mediación comunitaria tiene un potencial inexplotado todavía, que es la proactividad. Por eso mostraba esa estructura que tiene que ver con instituciones proactivas, a favor de los derechos de las personas, pero tiene que ver con un enfoque dialógico y un enfoque cultural. No solo un enfoque ideológico, es un enfoque cultural. Entonces, vos me decís, ¿qué nos podés recomendar? Yo creo que hay que volver a trabajar con los niños, sí o sí, sí o sí. Hay que empezar con determinado tipo de valores que tienen que ver con recobrar la confianza en lo que es el mundo del diálogo, el mundo de la comprensión, el mundo del escucharse. Y después tenemos que tener estructuras que canalicen demandas. Miren, yo voy a ser muy sincero con ustedes. Cuando vino el conflicto más grande de Bolivia en los últimos tiempos, que fue que Áñez se hizo cargo del poder y algunos decían que era golpe, otros decían que Evo se fue, todas estas cosas que estuvo en la narrativa boliviana de la polarización. A mí me tocó ir a ver a Evo Morales y a García Linera, a Pari y a Montaño a México para hablar con ellos. Y luego volví para Bolivia a hablar con todos los actores políticos de Bolivia. Y una charla muy profunda que tuve con un ex ministro de Evo Morales me dijo algo que para mí fue una clave muy profunda. Me acuerdo que estaba en una embajada en ese momento y me dice, nosotros no hemos podido incorporar a la agenda del gobierno las demandas sociales de muchos nuevos clivajes. Nuevos clivajes. Nuevos clivajes de actores sociales que hacían reclamos y no vimos, no lo vimos, no lo entendimos, no lo comprendimos, no lo incorporamos en nuestra agenda.
seguíamos con las macroagendas, en nombre de la gran revolución y todo lo demás. O sea, esta autocrítica que me pareció fabulosa, fabulosa, me trae la posibilidad de pensar en, miren que hablé con todos, ¿eh? En ese momento hablé con Murillo, hablé con todos, hablé con los que estaban en el poder, hablé con los que estaban adentro de las embajadas, hablé con todos en ese momento, porque estaba colaborando con Naciones Unidas desde el Centro Carter como si fuera un tercer lado. Y la verdad que me sirvió mucho estas palabras que estoy transmitiéndole a ustedes, porque tiene que ver cuántas cosas hay que hoy son demandas y los gobiernos no las escuchan. Y los gobiernos no agendan esas demandas. Entonces eso se sedimenta en clave de conflicto, se hace tan fuerte, escala tanto, que por más que llames a un mediador, el mediador no va a hacer nada con eso. A mí me enseñaron que siempre hay un espacio de posibilidad para hacer algo con el conflicto. Pero cuando el conflicto está tan sedimentado y escalado, si yo no abro la puerta a la asimilación de la demanda, difícilmente puedo hacer algo con el conflicto. Entonces, hay un lugar para la mediación que no pensó la mediación todavía, pero que la tiene que ocupar. Entonces, tampoco puedo llamar a un mediador de Naciones Unidas que venga, se siente, haga 3, 4 cosas, la ate con alambre y se vaya creyendo que ya se solucionó todo, como pasó con Naciones Unidas en conflictos emblemáticos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Como pasó en Naciones Unidas con conflictos emblemáticos. Y porque, por ejemplo, en Ecuador, un amigo mío, Francisco Díez, tuvo que ir en representación de Naciones Unidas, juntó a los indígenas con el gobierno y volvió a la paz. ¿Volvió a la paz? No, fue una tregua circunstancial de 10 minutos. Entonces, la realidad es que tampoco esas macroestructuras que se han creado para atención de conflictos son válidas. Sí. Sirve para Angélica, levanta tratarlo. la mano, Alejandro. Sí, sirve para atarlo con alambre, pero no sirve como estructura de relación con los actores sociales que hay que trabajar. ¿Cuánto tenemos que hacer en la vida social? ¿Cuánto tenemos que intervenir en el tejido social? ¿Cuántas puertas del gobierno tenemos que poder abrir para que puedan asignar demandas? Angélica, dale, Gracias, buenas noches. buenas Eh, noches. Te hablo desde Tarija y bueno, yo estoy participando recién de los conversatorios, me parecen muy interesantes y quiero hacer referencia a lo último que dijiste y también al inicio de tu conversación. Gracias. Manifestabas al inicio de tu presentación que, o bueno, hacías referencia a que las fuerzas entre lo económico y lo social, no están equilibradas y que muchas veces el Estado no puede garantizar los derechos económicos y sociales por el tema financiero, ¿no? Ujú. Bien. Y bueno, aquí quiero hacerte una pregunta y que me aclares el tema. Cuando hablamos de lo económico y social, ¿no estaríamos hablando de un mecanismo de regulación de las relaciones económicas sociales a través de la concertación social? Y qué diferencia hay entre la concertación social y y la mediación comunitaria? Primer Sí, punto. Y buenísimo. segundo, sobre Después vamos al segundo. Angélica, si no me vuelvo. perfecto. Me das la Bueno, palabra, te contesto esto y vamos al segundo y te doy la palabra yo. ¿Te parece? ¿Lo hacemos así? gracias. No, a vos, Angélica, así conversamos. Mira, yo creo que la concertación social está visualizada desde el mundo del campo de las fuerzas del trabajo. Fue pensada para eso, donde hay patas muy, muy, muy institucionalizadas, que es el mundo de las fuerzas del trabajo a través de los sindicatos, los empresarios a través de sus organizaciones y el Estado, que se sientan a concertar. Y ahí viene el término de concertación. Para eso está la OIT, para eso está el mundo de las relaciones laborales, y allí fue surgiendo el mundo de las concertaciones. De allí viene. La mediación comunitaria especialmente está para atender los conflictos sociales, para atender los conflictos vecinales, para atender los conflictos que surgen de la cultura, pero también para poder recuperar la memoria histórica, para poder generar ámbitos de participación ciudadana, para poder construir políticas de decisión a partir de la construcción de políticas públicas. O sea, hay
unas ventanas que se abren con la mediación comunitaria como eje, teniendo en cuenta 3 o 4 cosas. El derecho humano a la paz, por un lado. Por otro lado, el derecho a la ciudad. Por otro lado, lo que puede llegar a ser, que son derechos aspiracionales estos, que son derechos aspiracionales, pero luego ahí sí, luego la participación ciudadana y luego, entre otras tantas cosas, los derechos humanos. Entonces digo, cuando uno dice todas estas cosas y cómo se conjuga esto dentro de lo que es algunos valores como la igualdad, la dignidad de las personas y cómo la libertad de las personas también entran en juego en esto, la libertad de decidir, la libertad de participar, y no lo puedo pensar sino es a través del rol del Estado. Entonces, es ahí donde digo, bueno, cómo la financiarización ocupa un lugar dentro de hacer mermar los presupuestos y esto apoca los recursos de los estados y te afecta los derechos económicos, sociales y culturales, que están todos enumerados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y que todos nuestros estados, Bolivia, Argentina, toda América Latina, ha suscrito ese pacto y se ha comprometido al cumplimiento de esos derechos que tienen que ver con la educación, con la salud, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la vivienda, bueno, que tienen que ver con el mundo previsional. Esos derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a garantizarlos. Y es ahí donde yo decía, cuidado, Angélica, que vos te comprometés, pero cuando no tenés los recursos, terminás diciendo que los recursos del Estado son finitos y no es para nadie. Y con nuestras hiperinflaciones, con nuestras estanflaciones, con nuestra situación económica social que estamos teniendo y que ustedes lo están viviendo ahora porque le explotó la economía a Bolivia. Le explotó la economía. Bolivia era uno de los países más estables de la región y que duró muchos años esa estabilidad económica. Y hoy en día tienen las consecuencias lógicas de tantos años de compresión económica. Bueno, esa compresión económica tuvo un sobresalto y ahora se le escaparon las variables económicas de las manos a quien era posiblemente el garante, que no se iba a ir nunca esto porque fue el garante de la economía más ortodoxa de Bolivia cuando era ministro de Economía. O sea, Arce fue ortodoxo como ministro de Economía en un gobierno que teóricamente se autodefinía como socialista. Y tenía una economía ortodoxa liberal, con cuidado de las cuentas fiscales, con ordenamiento de las cuentas fiscales. Esto lo había logrado y esto estabilizó la economía. A él mismo, siendo presidente, se le va la economía de la mano. Pero claro, se le va la economía de la mano y esto repercute también sobre los impactos de esos derechos. Porque la inflación, ¿a quién afecta? A los más pobres, al poder adquisitivo de las personas. Vamos con la Bueno, segunda pregunta. la segunda, Angélica. Prometo Gracias. contestar más cortito, Angélica. Prometo contestar más cortito. No, no, sí tienes mucha razón. Correcto, es correcto todo lo que has enunciado sobre ese análisis económico en Bolivia. Bueno, yo quiero ir al último punto que también me parecía interesante cuando nos comentabas que en tu intervención en el conflicto último que tuvo Bolivia, decías que habías conversado con un exministro y ellos te manifestaban que no habían podido incorporar en su agenda de gobierno los nuevos clivajes, creo que ese es el término que Sí, utilizaste o así utilizó, utilizó el ministro, ¿no? con un ministro, con un ex Exacto. ministro. Miren, es con Romero, Unos le digo el nombre, Romero me dijo él. Bueno, entonces, bueno, aquí yo tengo un punto sobre esto y claro, me parece excelente que reconozcan eso, pero ¿cuál es la dinámica que yo veo en los gobiernos, en los últimos gobiernos, no solamente en Bolivia, creo que en Argentina también ha ocurrido lo mismo? Es que existen grupos organizados, ¿no? Que supuestamente son grupos sociales o grupos demandantes de derechos, pero que a la vez estos grupos organizados están avalados por el Estado o por Ujú. los gobiernos propiamente, ¿no? Entonces, al estar avalados por el gobierno, eh, crean conflictos que al mismo tiempo, ¿cómo te podría decir?
no son auténticos, ¿no? O sea, no sé si me dejo explicar o me dejo entender en este punto. Entonces, a Sí. mí lo que me preocupa es precisamente que cada vez aparecen grupos organizados que supuestamente representan a la sociedad, pero que más bien son avalados por el Estado para favorecer al mismo gobierno de turno. Y ahí es muy difícil, creo, bueno, no sé si es la palabra difícil, pero me parece que sería, sí, bueno, lo voy a volver a utilizar esa palabra, muy difícil poder llegar a una mediación, porque ¿con quién vas a mediar? O sea, son juez y parte al mismo tiempo. Por eso yo hablo de la Gracias, Alejandro. No, gracias a vos, Angélica. Mira, tenés toda la razón del mundo cuando decís que hay determinado tipo de estructuras sociales que se quedan al calor del poder y que se autodefinen como movimientos sociales, pero no son otra cosa que, bueno, un brazo ejecutor de políticas de la estructura de poder. Entonces, en movimientos sociales habría que discutirlo. Por eso, el lugar del movimiento social hay que definirlo con mucha claridad, porque tiene bordes, tiene cosas que se le escapan a los bordes. Y esto que traes vos es el mejor ejemplo. Por eso yo hablé del libro de Segada sobre movimientos sociales en Bolivia, que creo que es muy gráfica, diciendo, miren, movimientos sociales son también los comités cívicos, movimientos sociales son también aquellos que están dentro de la estructura de poder. Entonces hay que ver de qué hablamos cuando hablamos de los movimientos sociales. Y, y, y cuando operan como brazo ejecutor de una política determinada, y a veces son contrafácticos con lo que puede llegar a ser la lógica dialógica. Entonces, en vez de dialogar, quieren posicionarse cada vez más porque están a favor de un interés pétreo, que es un posicionamiento político más que la búsqueda de entendimiento con el otro. Entonces, yo creo que la mediación, cuando hablo de instancia y no de proceso, es esto que me permite jugar con la multiparcialidad y escuchar a un sector, poder comprender primero que nada sobre cuál es su posicionamiento y a partir de allí ver qué es lo que hago, qué es lo que no hago, hasta dónde puedo hacer, pero tengo que salir de pensar en la caja tradicional de la mediación de las dos partes, juntarlas para que lleguen a un tipo de entendimiento. Tengo que pensarlo desde otro lugar. Por eso yo problematicé toda mi primera intervención, el Estado de la ciudadanía, el Estado de la democracia, las violencias y las desigualdades, pensar la mediación adentro de campos de acción que antes no estaba. Y sí, esto de buscar la mediación como para asimilar demandas o también para descubrir actores que no quieren dialogar. Y no tengo que tener temor a eso, porque si descubro que hay actores que no quieren dialogar, todo con la mediación no se puede. Hay cosas que lo tiene que hacer la política, no la mediación. Yo no le puedo pedir a la mediación todo. Lo que sí creo que la mediación tiene una potencialidad inexplotada muy grande, muy grande, que es la capacidad de escuchar y que es la capacidad de buscar algún tipo de diseño en el cual, a partir de lo que escuché, me permita tener una intervención apropiada. Por eso yo hablo de iniciativas coherentes, muchas iniciativas coherentes puestas a disposición de un sistema pueden cambiar la lógica conversacional, pero tienen que ser, quizá, cuando yo digo tenemos que repensar el modelo, es pensar que el conflicto no es que el conflicto me lleva al diálogo y el diálogo me lleva al acuerdo. El conflicto me lleva al diálogo y el diálogo me vuelve a abrir el conflicto. Y yo tengo que estar preparado para que a partir de allí genere muchos más espacios de intervención que el tradicional espacio de intervención que yo pienso cuando pienso en la mediación. Entonces ahí es donde yo hablo, bueno, ¿con cuántos actores sociales más tengo que trabajar? Y fíjense que yo uso la palabra actores sociales, no movimientos sociales. Esa es la diferencia, Alejandro. Alejandro, tenemos a Miriam Campos con otra pregunta, la doctora Miriam Campos. Bienvenida, doctora. Saludo a Miriam, qué lindo ver a Miriam aquí. Un gusto, Alejandro, escucharte con mucha atención. Muchísimas gracias a Rubén por invitarnos y darnos la posibilidad de participar en estos conversatorios tan interesantes.
Alejandro, ¿qué podemos hacer como ciudadanos de a pie, sin ningún poder, sin nada, pero que estamos viviendo muy de cerca toda esta polarización tan fuerte en nuestro país y quisiéramos hacer algo? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo crees que podríamos ayudar en algo, abrir estos espacios de diálogo, a ser actores, realmente actores que puedan promover una cultura de paz? Yo sé que hay mucha gente, inclusive que están aquí participando ahora, que tenemos esta preocupación, pero no somos funcionarios, no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué harías tú en este caso, Alejandro? Gracias, Miriam, qué gusto de escucharte. Mira, Miriam, yo creo que hay que discutir primero si estamos pensando en el patio o estamos pensando en la baldosa. Porque si pensamos en la baldosa, ¿qué puede hacer cada quien? Y yo creo que cada quien puede hacer mucho, pero de modo aislado. Y te puede servir para el alivio tuyo, que estás haciendo mucho, pero si no lo articulás con otros, si no tenés coordinación con otros hacia dónde van, e ir juntos hacia un modelo, un proyecto, un plan común, un plan de acción común, no sirve de nada. Entonces, o sirve para poder sentirte bien o para transformar la vida de alguien, que por ahí eso es muy bueno, pero no vas a tener una incidencia dentro de lo que es el campo de lo cultural, dentro de lo que puede llegar a ser el campo de la política. Yo creo que hay que juntarse muchos en una plataforma de acción común. Y para eso hace falta, sí o sí, un eje aglutinador, un eje articulador. Entonces, hay que pensar quién puede ser el mejor eje articulador para poder construir esa plataforma. Y primero, que no necesariamente tiene que ser un solo actor, pueden ser varios los actores que sean los ejes articuladores. Pero ese articulador son algunos actores que se pusieron de acuerdo para construir una plataforma de gente que tiene esa voluntad y empezar a generar acciones juntos. Muchas acciones puestas a disposición de un par de ideas políticas que sean los pilares estructurantes, yo creo que pueden hacer una diferencia a mediano y a largo plazo. Pero si vos sola querés hacer algo, Miriam, con tu ONG o con... Cada quien ya sabe que tiene... Yo voy a hacer una locución ahora de 2 minutos porque es necesario. Mi hija, cuando tenía 15 años, vio una vez un diario que yo traje de El Salvador que decía: conflictólogo argentino intervino en el conflicto en El Salvador. Y mi hija dijo: papá, se equivocaron, vos no sos conflictólogo, vos sos conflictivo. Y yo digo, bueno, ¿quién más que una hija te puede conocer, no? Entonces yo voy a ser un poco conflictivo con ustedes ahora. Y voy a decirles, miren, la verdad es que yo veo que a Bolivia la han fragmentado mucho, incluso los cooperantes. Incluso los cooperantes, porque como cada quien tiene su organización y quiere un pedacito de la cooperación, no se pone de acuerdo con el otro porque está disputando el dinero del cooperante. Y esto es un problema para lo que vos me estás preguntando, Miriam. Entonces, ¿cómo hacemos de vuelta para poder pensar juntos y salir de la lógica que cada quien se corta solo en nombre del pedacito que le puede corresponder a partir de el proyectito que hace para quedar un proyectito de capacitación, un proyectito de lo otro, para quedar aliviado con su institución, para pagar los 4 o 5 sueldos de la institución y poder seguir para adelante? Entonces digo, hay que dejar de pensar desde lo compartimentado. Por eso hablaba de instituciones proactivas en cuanto a un enfoque dialógico a favor de los derechos, pero para eso tenés que tener otro tipo de lógica de relacionamiento más horizontal, en una plataforma común, con eje articulador y poder trabajar juntos en coordinación de acciones con múltiples acciones. Bueno, eso es lo que pienso, miren. Y disculpen la provocación. No, muchísimas gracias, Alejandro. Un gusto. Yo creo que la cooperación en Bolivia hizo daño. Muchísimas gracias, doctora No solo Miriam, contribuyó mucho, Alejandro. sino que también hizo daño para algunas cosas. Porque logró, y disculpen que sigo provocando, porque logró el ensimismamiento. Logró el ensimismamiento, esto de, en vez de desplegar, me repliego.
Y ahora hay que empezar a desplegar si uno quiere producir algún tipo de incidencia y salir de la lógica del repliegue. ¿Y cuántos pliegues hay que generar entre el despliegue y el repliegue? Muchos, muchos. Alejandro, muchísimas gracias. Doctora Miriam Campos, muchísimas gracias. Verónica, a todos los presentes. Hemos llegado al tiempo. Esperamos poder volver a contar contigo, Alejandro. Nos has dejado muchos elementos para pensar. Nos has dado una focalización del ámbito en el que necesitamos empezar o profundizar el trabajo para poder ayudar a reconstituir el tejido social. Nos has enfatizado la importancia de trabajar con actores sociales. No estamos hablando políticos, estamos hablando de aquella persona que está en un barrio, aquel dirigente que tiene que ver con la comunidad, aquel director de la escuela, aquel hermano campesino que está luchando porque su OTB pueda salir adelante, responda a sus problemáticas y demás. Muchísimas gracias, Alejandro. Tus últimas palabras para despedirnos. No, agradecerte mucho la confianza, la posibilidad de poder pensar juntos. Y bueno, yo traje algunas ideas disruptivas, pero creo que son necesarias en esta etapa. Yo particularmente creo que hoy estamos obligados a pensar de nuevo lo nuevo. Y tenemos muchas cosas que están muy sedimentadas y naturalizadas y que no deberían estarlo. Tenemos mucho para hacer y la mediación nos puede dar un campo de acción muy fuerte, pero tiene que pensarse como un instrumento de, de búsqueda de otros actores que nos puedan acompañar en procesos comunes, de pensarnos juntos, de buscar una salida en común. Tenemos que volver a pensarnos juntos como sociedad. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Felicidades. Esperamos contar contigo en otro momento. No, es Hasta un gusto, pronto. es un placer. Hasta pronto. Gracias, Rubén. A ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.